También el consistorio malagueño ha denominado Plaza de los Galvez al espacio urbano situado junto a la estación de Renfe María Zambrano. Esta plaza acogerá en su fuente el grupo escultórico sobre los Galvez, encargado del escultor Jaime Pimentel por el alcalde de Málaga y ya en fase de ejecución. En el día de hoy entregamos el cuarto premio Bernardo de Galvez a don Carlos Cologan como muestra de la gratitud que nuestra asociación tiene hacia su persona por la generosidad con la que ha puesto a disposición de la asociación su archivo epistolar para la investigación de la relación de su familia con don Matías de Galvez y su hijo Bernardo en la época que ambos vivieron en Tenerife y en tiempos posteriores. Finalmente, el mes próximo, si Dios lo permite, se materializará la colocación del retrato de don Bernardo. Esa jornada, aún por decidir, permitirá que se cumpla la promesa hecha por el pueblo americano hace 231 años, en homenaje a quien permitió con sus hazañas que aquellas 13 colonias pasaran a ser la primera democracia del mundo moderno. Como curiosidad, pero con alegría por la trascendencia futura que puede alcanzar, quiero resaltar que en ese acto se brindará con Yo Solo, el vino que la bodega La Melonera con sede en Ronda ha bautizado a uno de sus mejores caldos y con quienes nos une una magnífica relación. Como han podido comprobar, durante todo el año hemos realizado un laborioso trabajo que nos ha permitido entablar nuevos contactos y sentar las bases para futuras iniciativas. Me gustaría que cuando finalice este acto salieran de este salón que tan generosamente nos ha brindado Cajamar con la seguridad de que ya hemos cumplido con el objetivo que nos propusimos hace tan solo 6 años, rescatar del olvido la figura de don Bernardo, pero que no cejaremos en nuestra labor y de ahora en adelante volcaremos nuestros esfuerzos en mantener y engrandecer su memoria. Quiero recalcar una vez más que en esta tarea no estamos solos. No podemos ni queremos monopolizar esta labor, por lo que no quiero olvidar aquí y ahora ni al pueblo de Macharavillaya, ni a las personas y asociaciones que, siguiendo otros senderos, trabajan con afán tras el mismo fin. Y, por supuesto, agradecer de corazón a las instituciones públicas, académicas y colegiales su esfuerzo y su apoyo incondicional. Muchas gracias por su atención. En el noroeste de Europa, a casi 2.000 kilómetros de nosotros, se encuentra Irlanda. Es un pequeño país, más pequeño que Andalucía, y cuya población viene a ser poco menos, más o menos, como la mitad de la población andaluza. Pero su PIB es 4 veces mayor que el nuestro, lo cual denota que son muy trabajadores. Y eso lo va a demostrar aquí un descendiente de irlandeses. Los irlandeses y los españoles comparten mayoritariamente la fe católica. En este aspecto espiritual hay una curiosa circunstancia. El patrón de Irlanda, como he sabido, es San Patricio, y San Patricio fue también el primer obispo de Málaga. Claro que se trata de personas diferentes. De San Patricio se cuenta que explicaba el misterio de la Santísima Trinidad con un trébol en la mano. Cada hoja lobulada era una de las 3 personas, pero era una sola planta. Y además, el trébol se dice que es el símbolo de la buena suerte. Pues algo parecido podríamos decirlo en malagueño por el jazmín, que, como bien sabido, se conoce por todo el mundo, nuestra flor más característica. Claro que, como el jazmín tiene 5 pétalos, 5 hojas, pues habría que pensar en que además de la Santísima Trinidad, los otros 2 pétalos pueden representar el cielo y el sol, que son nuestros elementos más característicos. Evidentemente, lo que tanto nos diferencia de los irlandeses, ellos no han podido verlo hoy, porque, bueno, los 2 días que llevamos de agua y de lluvia, evidentemente, nos están dejando en muy mal lugar. Pero esto, de verdad, es la costa del sol. De todas formas, no sé si decirlo, suspendemos el acto y lo dejamos para mayo, y entonces no habrá problema, ¿no? Vosotros diréis. De México se dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues algo parecido podría decirse también de Irlanda.
de aquella isla bañada por el cielo y frío Atlántico Norte, pobre Irlanda, tan lejos de Dios y tan cerca de los británicos. Pero la relación de Irlanda con España es muy antigua y en ello los ingleses tuvieron mucho que ver. A profesar la misma religión y a tener como mayor enemigo a Inglaterra, eso hizo que irlandeses y españoles mantuvieran una estrecha relación ya desde el primer tercio del siglo XVI, aquella época de un rey famoso que se hizo más famoso todavía porque fue pionero en lo de la violencia de género, se lleva la palma, y además, no contento con ello, se convirtió en papa de su iglesia. Por fin, en todo ello está el origen de la relación entre Irlanda y España, de modo que nuestra península se convirtió en hogar de muchos irlandeses que no tuvieron otro camino para poder conservar la vida que venirse a España y aquí forjar una nueva identidad, una nueva familia y ganarse la vida con una actividad que fue múltiple, como podremos ver. De modo que en esta circunstancia está la causa de que el primer Cologan llegase a Canarias a fines del siglo XVII y de que se asentase en la isla de Tenerife, en donde se dedicó a organizar la exportación de los ricos productos de aquellas cálidas islas hacia las frías tierras del norte de Europa. Estas actividades comerciales llevaron a Juan Cologan a fundar en 1737 una casa de comercio que se ha mantenido en activo hasta casi el siglo XX. Nuestro amigo don Carlos Cologan Soriano se gana la vida en Tenerife como ingeniero industrial. Y eso está muy bien. Pero el comenzar a bucear en la amplísima e importantísima documentación de su archivo familiar hizo que poco a poco se convirtiera en un apasionado investigador que ya ha dado numerosos frutos de enorme interés para Tenerife, para las Islas Canarias y para España. Y me atrevo a decir más, para las relaciones entre España y los Estados Unidos, México o el resto de Europa. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta labor de investigación con Málaga y con los Gales, porque eso es el título de esta conferencia. Eso lo tiene que contar él, por lógico, que dentro de breves instantes va a recibir muy merecidamente el premio Bernardo de Galvez en su cuarta edición. Pero les voy a anticipar algo. La razón de este premio se remonta al año 1757, cuando Matías de Galvez fue destinado a Tenerife. Allí entabló una fecunda y entrañable amistad con los Cologan, que duró toda la vida. Y apenas hace un año que pudimos conocer, gracias a nuestro gran amigo Carlos, que Bernardo de Galvez pasó en la isla de Tenerife, concretamente en el puerto de la Cruz, en el valle de la Orotava, 5 años de su vida, y que Tomás Cologan fue uno de sus más íntimos amigos. Esta es su labor de investigación con los Galvez, la poderosa razón por la que la Asociación Bernardo de Galvez le ha otorgado nuestro premio, por haber investigado las relaciones entre los Cologan y los Galvez, y entre Málaga y Tenerife, y por supuesto la impresionante proyección de la Casa Cologan en las relaciones comerciales de España con el resto del mundo. Las aportaciones científicas que don Carlos Cologan Soriano ha hecho al conocimiento de una parte desconocida de las biografías de Matías y de Bernardo de Galvez resultan claves para completar estas biografías y también para conocer aspectos muy importantes y apenas conocidos de la historia de Málaga a fines del siglo XVIII, entre ellos las relaciones de los Galvez con familias muy principales de nuestra ciudad que, como los Cologan, hicieron del comercio la razón de su vida en esta época del reinado de Carlos III. Queda, no obstante, un serio problema por resolver entre don Carlos Cologan y Ken Thriller. Él sostiene que el general Washington, el día que fue investido como presidente de los Estados Unidos, se brindó con vino de Tenerife. Y yo sostengo
gran investigador, un gran profesional de la ingeniería, y hoy, pues la verdad es que estamos muy contentos de que pueda estar en Málaga. Es una alegría que Carlos, con su esposa María José, con Nieves, su madre, y con don Francisco Morales, el padre de María José, pues pueda estar con nosotros. Honra a nuestra asociación que un investigador riguroso, serio, honrado, que hoy eso ya sabemos que no se lleva demasiado, haya comenzado a formar parte por sus demostrados méritos en esta apasionante tarea que supone la contribución a recuperar una importantísima parte de la historia de nuestra patria, de recuperar a los Gálvez, y por ello Carlos ha sido merecedor de este gran premio Bernardo de Gálvez, que nuestro presidente ahora le va a entregar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestras palabras, amigos de la Asociación Bernardo de Gálvez, familia. La verdad que tenía un guión y una conferencia muy larga. Evidentemente el tiempo va a ser corto y voy a tratar de sintetizar el motivo por el cual estoy hoy aquí. Y pensando lo que antes decía, lo que decía José Manuel, yo creo que el motivo por el que estoy aquí, y creo que Manuel me escuche, de verdad, estaba pensando por qué, y el por qué, para dar gracias en nombre de mi familia, la familia del padre, porque realmente lo que voy sacando de investigar, me estoy emocionando un poco, es que los padres hicieron muchísimo por nosotros, lo hicieron a lo largo de toda su vida. Nos ayudaron inmensamente, y eso que nosotros, bueno, nuestra familia, nuestros antepasados en aquel tiempo no tenían ninguna necesidad de que se les ayudara, porque era una familia de un éxito económico bastante potente. Pero en el fondo, lo que ven las cartas es muestras de cariño, muestras de apoyo, tanto de Matías como de su hijo Bernardo. Y en el fondo creo que recoger este premio es simplemente devolver a los padres la ayuda que nos dieron, la ayuda que nos dieron y el cariño que nos mostraron. Bueno, ya lo hemos encontrado. Y un poco les voy a contar cómo fue aquello, ¿no? Cómo se fraguó aquella relación de amistad entre los Colón y los Gálvez. Aquello efectivamente arrancó, como dice Manuel Olmedo, en 1757. Estamos en una época muy remota. Y sin querer remontarme a la vida de los Gálvez aquí en Málaga y en Echeverría, y particularmente con don Matías, de sobra conocido que bueno, su adolescencia y sus primeros años no están muy bien documentados, pero sí que tras sufrir el fallecimiento de su mujer, lo mismo que le pasó a su hermano don José, en un momento de su vida fallece su segundo hijo, y seguramente abatido y con ganas de coger distancia, y seguramente porque las condiciones económicas de Macharavilla y de Málaga no eran las adecuadas, tomó el camino de la, quizá la palabra migración no es la adecuada, pero el camino de partir abrió nuevas vías en su vida, ¿no? Y cogió la determinación de irse a Tenerife para hacerse cargo de una hacienda de vino, una hacienda bastante importante en la zona norte de Tenerife. Esto es la comarca del Puerto de la Cruz, del Valle de Orotava, y se hizo cargo de la hacienda de la Borborana, una de las haciendas mayores que había en la zona del Valle de Orotava, concretamente en el Realengo. Estamos hablando de una época donde en Tenerife prácticamente lo único que se cultivaba era vino. Prácticamente ese manto que se ve ahí en la imagen verde, que ahora es plátano, en esa época no existía. Había viña. Era el producto de exportación del siglo XVIII. Y él pasaba a hacerse cargo de una de las mayores haciendas. Tenía vecinos, o sea, estamos hablando de Realengo en aquel tiempo, era un pueblillo de
ya los historiadores locales lo califican como una persona muy honesta, muy agradable, de muy buen trato. Automáticamente quiere formar parte de las cofradías del Regreso de la Virgen del Carmen y empieza a implicarse, como hacían muy pocos de los que llegaban a Canarias en aquel tiempo. Pero en el caso de Matías, todas las opiniones de él es de una persona afable, de una persona muy cariñosa, y eso lo delatan las primeras cartas. Las primeras cartas que yo localizo en el archivo, si llegan en el 57, son del 59, y ahí de alguna manera ya conoció a nuestra familia. Estamos hablando de que su hacienda la ven aquí al fondo. Esta es la hacienda de la Bogotá. Esta es la casona actualmente. La verdad que el estado actual no es muy pero la casona era una casa de una finca en medio de una inmensidad de viñas, y la producción que él generaba en esa finca la trasladaba al puerto de la Luz, y en algún momento pues, debió tomar contacto con los mayores exportadores de vino de esa zona, que éramos nosotros. Y a partir de ahí empieza a surgir una relación epistolar donde don Matías lo que habla es siempre de su vino. O sea, una pasión por el vino que de hecho no la veo en mi familia. Nosotros prácticamente mercantilizamos el producto vino, pero el conocimiento del viñedo lo tenía don Matías. Para nada nota ningún aspecto político, las conversaciones, las cartas que intercambian, ni siquiera se habla de hecho militar, no, en absoluto. Don Matías en el momento en aquel tiempo era un cultivador, le gustaba la tierra, ganadería ya había bien poca, o sea, prácticamente nada, y se fraguó una relación de amistad. Don Matías, cuando llega a Tenerife, llega con su hijo Bernardo. Llega este chaval con 11 años, si no me equivoco, muy jovencito, y los hijos de don Juan Córdoba son de las mismas edades que don Bernardo. Y se fragua una relación de amistad, particularmente con su tocayo Bernardo Córdoba Baloy, hijo de don Juan Córdoba. Esas relaciones de amistad empezaron en el 59, 60, 61 y acabaron hasta los últimos días, tanto don Matías como don Bernardo, y son verdaderas cartas de amistad, de sentimiento. Don Bernardo efectivamente progresa, es un hombre inteligente, preparado, saca adelante la finca de la Borborana y empieza ya a catapultarse a puestos ya más rondando la esfera política. Aparece como administrador de la Borborana del puerto. Esta es la casa familiar, esta casa cita bien conservada, esta es la casa familiar. Yo creo que se ha dicho a Manuel que he estado allí, me imagino tanto a Matías como su hijo Bernardo y Ana, su mujer, correteando igual en esta casa, lo mismo que deberíamos hacer nosotros en la casa de ellos. Había una relación de amistad, ¿verdad? Pero lo que realmente es bonito de ver es las cartas, cómo comentan, cómo tratan el tema del vino. Para ellos era el negocio que les unía. Y prácticamente toda la producción de don Matías acababa en la bodega de la Casa de Aduana del Puerto de la Cruz, sin estar en el mismo sitio. Y esos vinos, pues la Casa Córdoba normalmente los exportaba a Inglaterra, que era el mercado natural. De hecho, dos de los hijos de don Juan, que es Tomás y Juan residieron normalmente ya en la edad adulta, residieron, pero prácticamente nuestra exportación de vino se enfocaba hacia las costas europeas. Había un envío a Nantes, a Dunkerque, a Burgos, pero sobre todo a Londres. De hecho, el hijo mayor, que es Tomás, aquí no se ve, pero en el cuadro cuando pinta, en el fondo se ve un navío y se ve con la bandera británica. Mal está por el norte, pero bueno. Pero por encima del negocio. Ese cuadro, evidentemente, lo que él pretendía era demostrar su lealtad al tema, a los británicos, pero realmente teníamos dos caras. Y las dos caras venían con los Estados Unidos. Yo me imagino que estamos hablando de los años 50, años 60 del siglo XVIII, allá por principios del año, creo que fue 1761, uno de los cronistas anota de que don
Juan Colón se dedica a llevar vinos a los Estados Unidos, o a las 13 colonias, no sé qué, a los Estados Unidos todavía había tiempo, porque apreciaban que ya el mercado británico empezaba a ponerse ya muy competitivo y no éramos capaces de llegar a los precios que llegaban los portugueses, que tenían todas las prebendas que nosotros empezábamos a no tener. Es más, ya con las actas de navegación británicas, los británicos dieron preponderancia a los portugueses y cada vez que nosotros queríamos enviar un barco a los Estados Unidos nos obligaban a pasar esos navíos por puertos británicos, con capitanes británicos y tripulaciones británicas. Eso sí es viable que los navíos llegaran a los Estados Unidos. Yo me imagino a don Matías y don Tomás hablando de estos asuntos, porque es que era un asunto cotidiano, es muy probable que hablaran de estos temas. Y a don Juan, que era ministro, se le ocurrió hacer una pequeña trampilla, y la trampilla era hacer pasar nuestros vinos por vinos portugueses. Claro, eso aquí en la península es complicado, pero en Canarias es más sencillo. Y es sencillo porque teníamos al lado el archipiélago del Bahía, y no teníamos más que traspasarnos, recordar nuestro barco en Funchal, en Madeira, cambiar los papeles y seguir rumbo hacia América. Efectivamente, eso empezamos a hacerlo y empezamos a colocar muchos de nuestros vinos. Muchos de nuestros vinos que eran los vinos de don Matías, pero eran uno de los mayores productores. Entonces, esos vinos en su tiempo se conocían como falsos Madeira. Evidentemente era un juego muy peligroso porque los comerciantes irlandeses oficialmente éramos propietarios, no debíamos estar andando con puertos americanos. Pero más peligroso era según se acercaba el año 1776, que es cuando se declara la guerra. Curiosamente, en esos años, y por mi ignorancia lo reconozco, igual que, como decía los padres de los Torres, hace 10 años y antes de ese tiempo para que no lo conocía, pero cuando empezó la guerra, en esas épocas y esos envíos de vino a América, llegaron a ser figuras para mí desconocidas como un tal Robert Morris, que resultó finalmente ser el mayor comprador de los vinos de Canarias, particularmente de nuestros vinos, y una persona que en el discurrir de la Gran Independencia pues, se acabó convirtiendo en el financiero de la Guerra de la Independencia y uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. Yo estoy seguro que tanto nosotros como con Matías sabíamos al juego que nos estábamos, y cuando se fue acercando a la guerra, pues efectivamente nuestros mercados europeos ya se cerraron definitivamente porque era imposible trasladar un barco desde Canarias hasta los puertos europeos sin sufrir un ataque corsario o sin sufrir cualquier tropelía. Entonces, por ese camino intentado de los falsos Madeiras, empezamos a trabajar ya de forma muy intensa con los Estados Unidos. En esa época, esos falsos Madeiras, como los llamamos allí, acabaron siendo la salvación para las Islas Canarias. Ayer lo comentábamos cenando, el tema de los vinos es un tema que apasiona a muchísima gente y otro día en una conferencia un poco hablábamos de por qué, ¿no? De por qué fascina el vino, ¿no? La historia más o menos nos puede contar más o menos, pero cuando hablas de vino en Canarias es como todo el mundo se quiere poner la oreja, ¿no? Y efectivamente fue tal la dependencia que teníamos los canarios y seguramente los malagueños en aquella época, que sin la exportación de vino nuestras islas estaban prácticamente arruinadas. No había nada en absoluto que exportar, salvo aquí, ayer todavía me contaban el tema de exportar como pasas y tal, pero en Canarias no había nada de eso. Había vino y luego los tigres, que son las tochillas que se cultivan en la costa, que sirven para tintes y cosas de ese estilo. Pero prácticamente el vino era nuestra tabla de salvación. Es más, esos envíos que hacíamos a los Estados Unidos eran viajes de ir a Movida y de vuelta con otra cosa. Era inconcebible que se trajera un barco vacío desde los Estados Unidos. Había que cargarlo con algo. Y curiosamente, este tal Robert Morris, uno de los padres fundadores, pues nos cargaba con vuelos de agua americanos. Evidentemente, la estancia de Matías Intervención no podía irse a cargar. Efectivamente, esto es muy curioso. Es que cada vez que tocas a uno de los padres fundadores, el tema recurrente es hablar de vino. O sea, un producto tiene la necesidad de aquella época. Pero no para lo que pensábamos todos. No es por el puro placer. Es que el vino era medicina. Y esta carta lo demuestra. Esta carta es una carta que le dije George Washington a una amiga. Su amiga estaba enamorada de él, él no le correspondía. Finalmente se casó con otra persona. Pero tuvieron una relación muy personal. George Washington padecía de dolores
Y en aquella época era muy frecuente que los vinos que se traían de Europa, porque ahí no se cultivaba prácticamente nada, pues ya fuera porque no soy especialista en el tema de vino, pero los vinos se acostumbraban a mezclar con una serie de productos y ese discurrir por el tracto intestinal, por el estómago, tenía un efecto beneficioso seguramente por unos altos contenidos de alcohol, de azúcar, aquello limpiaba. Y yo Washington en esta carta le pide a su amiga que le envíe botellas de vino y la llama de la siguiente forma: envíame botellas de vino Canary Wine, esos vinos Tenerife, y Mountain Wine, esos vinos de Málaga. Le pido esas dos, porque era muy beneficioso y se lo había prescrito el médico. El médico, que no era un médico al uso, como la pensaríamos. Pero efectivamente es curioso que en una carta del año 57, llegando Don Matías a Tenerife, ya George Washington andaba bebiendo vinos de Tenerife y de Málaga. Y no había vinos de otros sitios porque no lo había. Porque realmente los vinos que llegaban a Norteamérica en aquel tiempo eran vinos de las zonas atlánticas, normalmente no de la parte continental. Posiblemente las exportaciones de Málaga se debieran a algunos irlandeses o algunos ingleses que cargaban aquí en el viaje hacia los Estados Unidos. Esos primeros envíos seguramente ni siquiera eran nuestros, pero sí era frecuente que navíos ingleses pasaran por Cádiz, por Málaga y por Santa Cruz de Tenerife, por el puerto de la Cruz de Tenerife, cargaran vino y lo llevaran a Estados Unidos, que lo vendían en cantidades industriales. Y eso es algo que, gracias a las maravillas de Internet, pues uno empieza a hacer. Este ejemplo. El primer periódico de los Estados Unidos se publica en Filadelfia, en 1728, la Gaceta de Filadelfia, un año después, el 29. En el 31 lo compra un señor conocido que se llama Benjamin Franklin y toma las riendas del periódico. Es el primer periódico de Estados Unidos. Es el, ¿cómo se llama? El Washington Post, es el mayor periódico de las 13 colonias. Al principio fue el único, pero después acabó siendo el más importante. Es bastante curioso encontrar en 1732, 35, 38, 40, 50, 60, una multitud de anuncios de vinos europeos. Los principales: vino Madeira, Canary Wine, Mountain Wine. Vino Madeira, de Tenerife y de Málaga. La verdad que es un mundo fascinante, inédito. Prácticamente no se ha tocado, y esto es gracias a que los americanos son tan generosos en estas cosas, lo vuelcan en las redes, en base de datos, y uno puede tener acceso a ellos. Bueno, si yo lo voy haciendo que en el 57 ya había nuestros vinos, imagínate lo que pudo llegar después, ¿no? El caso es que, efectivamente, la estancia de Don Matías, en Tenerife fue una estancia en los primeros, prácticamente, en sus 21 años, pues estamos hablando de prácticamente 15 años, fueron agricultura, vino y exportación de vino. Y participó con nosotros en muchísimos negocios. Ya en los últimos años, según se iba acercando su partida, que fue en 1778, Don Matías empieza ya a involucrarse en política y acaba siendo nombrado responsable de la Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz. Es un cargo fundamental, básico. Pero sobre todo básico para la familia, porque claro, tener un amigo de ese puesto es una bendición. Por eso repito que lo que tengo que dar es así. A partir de ahí, Don Matías, en el año 75, yo quiero cuando me ratifica la fecha, Don Matías hace un pequeño viaje de vuelta, llevaba muchos años en Tenerife, y hace un viaje de regreso a la península, y está 9 meses en la península, y retorna en el 76, no recuerdo de memoria, y de hecho retorna con más fuerza, porque de hecho se vuelve para Tenerife con ganas de seguir cultivando, empieza a introducir nuevas formas de cultivar el vino en rama, empieza a construir el primer lagar de piedra en medio de Tenerife, y empieza a traerse unos nuevos modelos de negocio, que era el tema de los textiles, las primeras industrias textiles, que era por fin una salida, una alternativa al monocultivo del vino que teníamos en Canarias y del cual dependíamos en exceso. Pues todas esas influencias venían de Málaga, y era por la mano de los
Malve. Es más, la primera industria de textiles, de seda, la montó Bernardo Córdoba Manuel, tocayo de don Bernardo, y el amigo Bernardo. A los primeros maestros se los trajo de Málaga. ¿Y por qué vinieron? Por los Alpes. Eso está investigado muy por encima, pero cuando ya empiezas a ver las ciento y pico cartas que hemos localizado de correspondencia entre don Matías y nosotros, efectivamente ya empieza a ver el fundamento de esa relación, ¿no? Pero es muy bonito porque los Alpes, en esa faceta desconocida de ellos, ¿no? Más de hombres ilustrados que de militares, porque de momento no se ha nombrado aquí ninguna batalla ni ningún hecho bélico, no. Eran hombres, primero del cultivo, de la tierra, como decían en algún elogio fúnebre de don Matías, el virrey labrador. Perfecto, el virrey labrador. O sea, no ha habido nunca un virrey labrador. Pero es que cuando él ejercía el virrey, le reconocían un conocimiento de la agricultura que no tenía ningún otro virrey. Pero hasta entonces, tanto don Matías, que se dio de alta, fue miembro de la Real Sociedad Económica del país de Tenerife, como después fue su hijo. Pero don Matías demostró una faceta preciosa. O sea, era un hombre interesado por todo, muy cultivado, muy ilustrado. Participaba prácticamente de todo lo novedoso que había en Tenerife. Es más, ya en Tenerife empezó a involucrarse de una manera más seria y construyó en el puerto de la Cruz un fortín o un castillo de defensa que se llama el fortín de San Carlos en honor de Carlos III. Ya ahí él empieza a implicarse de una manera más seria y efectivamente cuando él hace ese viaje y regresa nuevamente a Tenerife ya aparentemente para progresar y prosperar, realmente no viene con eso y viene con un encargo de su hermano y recibe el nombramiento de teniente del rey del castillo de Paso Alto en el Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando ya de llevar las riendas de la mayor fortificación de defensa que había en Santa Cruz de Tenerife y quedaba como segundo cargo político, porque el cargo militar en la isla, junto al comandante general de Tenerife, el Marqués de Trabajos. Ahí se inicia una relación entre don Matías, ya empujado, digamos, a empeños más militares. Y, claro, nos vamos a acercar, ya estamos metidos en guerra, o sea, metidos en guerra, a punto de meternos en guerra en 1778, don Matías ya recibe prácticamente meses después de estar de teniente del rey en Paso Alto, recibe el encargo de desplazarse a América. Y efectivamente una de las primeras encomiendas que recibe, me imagino que sería bastante complicado para él, era empezar a reclutar jóvenes en Tenerife y Málaga para poder empezar a equipar los batallones de la Luisiana. El altercado que se montó en Tenerife cuando don Matías dijo que había que llevar todo para allá y que había que tirar con los canarios fue de oro. Es más, el comandante Tavaloso ya empezó a despotricar la cuenta de los Alpes y el manejo que se tenía de todo el beneficio y gloria del Alpes. Estamos hablando de una época donde ya tanto don Matías como su hermano José, como tanto su hijo, el hijo de Matías, don Bernardo, ya tenían un papel muy importante y principal. Y claro, sacar de Tenerife mano de obra en una época de crisis y llevarte a los varones y dejar islas como La Gomera despoblada ocasionó un enfrentamiento entre don Matías y el Marqués de Trabajos. Evidentemente ganó más fuerte, ganó en este caso don Matías. Nosotros evidentemente ya apreciamos que se nos dio un amigo y como dijo un historiador, un cronista, cuando don Matías se iba a la península de San Vicente, hemos tenido esta ocasión de nombrar en estos canales al administrador de esta red de aduanas, don Matías de Carlos y Gallardo. Este señor se ausentó ahora para la península, de donde era natural, y con el tiempo llegó a servir grandes cargos de la monarquía, según queda ya indicado. Siendo lástima que en Tenerife no se hubiesen sabido aprovechar del buen efecto que conservó en la isla, principalmente este puerto de la Cruz, donde tantos años vivió en pública estimación. Ellos ahí se percataron de que estamos dejando ahí a una persona con un valedor potentísimo. O sea, teníamos al hermano del ministro de Indias, estamos hablando de una época donde el comercio de Canarias pasaba por las manos del ministro de Indias. Aquí este cronista se equivocó un poquito, no lo supimos aprovechar. Bueno, la gran mayoría no lo aprovechó, pero mi familia sí lo aprovechó. De hecho, teníamos tantos negocios complicados y uno de ellos era un pleito por la herencia de un irlandés, se
llamaba Thomas Lynch, un pleito que se había desatado en el año 74-75. El caso es que ese pleito se dirigió en Madrid y nosotros, pues evidentemente, teníamos que hacer uso de nuestros amigos. Y viendo que él se iba, pues estamos dando, éramos conscientes que estamos perdiendo uno de los principales apoyos. En Madrid se encontraba José de Galo y se encontraba también Don Miguel de Galo, pero no es lo mismo que tener a Don Matías Romano. El caso es que es curioso, pero que efectivamente las cartas personales, no las oficiales, sino las personales, lo cuentan todo. Y esta carta es muy bonita. En ese segundo paso, estamos hablando que en el año 78 surge el decreto de liberalización del comercio con la India, por lo cual se facultaba a otros puertos que no fuesen en Sevilla a comerciar con la India. Para nosotros era vital, para que nadie. Nosotros necesitamos ir directamente a los puertos americanos y abrirnos al comercio, si no moríamos como islas. Y hay un comentario en esa carta, dice: con la exención del comercio libre a Buenos Aires y a todo el Perú, vienen incluidas nuestras islas en la cédula que se me manda para que veas tuvo presente mi súplica. Es decir, aquí están las peticiones nuestras como comerciantes a Don Matías para que medie con su hermano, Don José Galvez, y nos incluyen en la liberalización del comercio. Estas ayuditas fueron para temas de una repercusión económica potente, pero también fue para asuntos privados. Esta es mi carta favorita con la Perú, porque Don Matías finalmente, efectivamente, se tiene que subir un barco y irse hacia Guatemala. Ya todos me conocen, y solo diré a vuestra merced que veré si puedo entregar a un Manuel Pimienta el importe de la cuenta de los efectos últimos que vuestra merced me dio, que importan según no sé cuánto. Y si faltare algo, Dios me dará vida para pagarlo. Ya dejo a vuestra merced recomendado a mis hermanos, casi nada, y al rey, su casa con motivo de la fábrica de seda. Yo no puedo decir más que a Dios, a mi amada casa de pueblos médicos, disculpen por todo, disculpen con todo. De estas cartas, la verdad que automáticamente ya no puede dejar de quedar Don Matías parte de la familia y una persona que realmente fue a partir de que se fue cuando empezó a ayudar a los canarios. Casualmente, don Tomás Cuervo, tras el fallecimiento de su padre don Juan, toma las riendas de la casa comercial y una de sus hermanas, Francisca Javiera, acaba yendo también a Málaga y se casa con don Tomás Quillo, que empieza gracias a la herencia de don Juan con las inversiones en los pequeños azucareros de la Sarquía y demás. Entonces hay una conexión ahí económica entre el Puerto de la Cruz y Málaga preciosa, y está muy bien documentada en el archivo. Pero lo que se ve es un fruto entre Málaga y Tenerife constante. Y curiosamente aparece esta carta de un envío desde Málaga a París. Estamos hablando del año 1781, todavía la guerra está en curso. Franklin sigue en París, recabando ayuda, ya había conseguido de los franceses y de los españoles, pero curiosamente aparecen envíos de 100 botellas de vino de Málaga hasta París, llevado. La nota ponía, en la carta ponía que habían tardado 5 o 6 meses, en una barbaridad, ¿no? Entiendo que para tanto se llevaría en carromano. Curiosamente, en esos años, 81, 82, 83, el hermano pequeño de Tomás Cuervo vivía en París. Y justamente en París tiene una relación epistolar con Benjamin Franklin y de muchísima amistad. Estamos hablando de canarios, amigos de Benjamin Franklin, por un tema que fue el motivo de su vida, por un ataque corsario de las 3 colonias, un barco de la compañía que venía de Londres a Tenerife. El caso es que, qué curioso, ¿no? La pregunta es: ¿quién le enviaría vino a Benjamin Franklin desde Málaga? Y tengo mis sospechas de que la conexión podría a través de nosotros, y seguramente, y es solamente la especulación, a través de don Tomás Quillo, cuñado de Juan Colón. Lo que vuelvo a reiterar es el vino, los Estados Unidos, los padres fundadores. La relación es intensa. Efectivamente, don Matías en América, pues efectivamente
permanentemente está recordando, está escribiéndose con Tenerife, con Canarias, con sus amigos, y no deja de ayudarles en lo que fuera. Incluso desde la distancia, y me voy adelantando un poquito para ir abriendo, cuando su hijo don Bernardo vuelve de los últimos años a Madrid, le reitera y le recuerda que por favor que atienda a sus amigos de Tenerife en ese pleito que ya viene de Canadá, de al lado. Y casualmente, estando don Bernardo en Madrid, en esos meses, justo un pleito que llevaba durando más de 10 años se resuelve con la presencia de don Bernardo ahí, y por supuesto el pleito se resuelve a favor nuestro. Las cartas denotan que hubo una mediación radical. Estamos hablando de implicarse en un pleito por una herencia bastante potente. Éramos el año, estamos hablando de, después del año 84, Bernardo estaba en Madrid, y curiosamente Bernardo, que viene ya convertido en el grandísimo hombre que la historia después nos mostró, cuando está en Madrid se vuelve a ver con sus amigos canarios, porque cuando él se crió en la Borbolana, en aquel pueblito del Realejo, las fincas militantes eran de personajes de la familia de Tencuricato. La primera de Tencuricato tuvo un hijo muy famoso que se llamaba Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt era un genio de la física, de la inventiva, y uno de los mayores ingenieros del siglo XVIII que tuvo España. Algunos dicen que es el Leonardo da Vinci español. Ese señor fue protegido del banco, y de ahí surgió la relación que este año Manuel Ordedo rescató de que este chaval, cuando fue remitido a Madrid por mediación de don José de Garro, fue puesto a cargo del pintor en sus primeros años, del primero de Mariano Salvador Mailla. Casualmente, cuando Bernardo en el año 84 ya vuelve a Madrid, se encuentra con él y acaban, esto fue muy gracioso, yo creo que, bueno, es muy curioso, acaban en el Manzanares don Bernardo de León, don Agustín de Betancourt del Realejo, don José de Clavijo, una eminencia de Realejo, y acaban, como digo yo, tres del Realejo, del pueblo del Realejo en Tenerife, haciendo uno de los primeros experimentos de globos aerostáticos en España, porque los dos anteriores los habían hecho, el primero José de Clavijo y el segundo Agustín de Betancourt, pero este don Bernardo de Garra demuestra otra faceta que es preciosa, y es que se involucra en el experimento con unas aportaciones para que el globo, ese globo se trataba de que tiraba de una barca que iba por el río Manzanares y la hacía moverse. Pues tenía unos timones ideados por don Bernardo Garra. Esos pequeños destellos de ilustración demuestran un poco lo que pasaba con su padre. O sea, eran verdaderos genios militares, pero también eran geniales en muchas otras cosas. De hecho, en esta última estancia en España, él ya retorna para América, para hacerse con el virreinato. Su padre está ya prácticamente muriendo, y hace una escala, y la vuelve a hacer en Santa Cruz de Tenerife. Y ahí se le nombra a don Bernardo socio de honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y viene y saluda a todos sus amigos de Tenerife. Mantiene una relación con Tenerife hasta el último día. Y ya, bueno, en el último viaje, cuando se traslada a La Habana, en La Habana pues se entera de que su padre muere y él se convierte en el nuevo rey de Nueva España. Reconozco que solo estoy pasando la superficie, pero creo que hay una relación espectacular, preciosa, entre Málaga y Tenerife. Y los causantes de esa relación siempre han sido la familia. Muchas gracias. Quiero
una bandera, tanto frío amarilla, limpia estela, tanto frío amarilla, limpia estela. Ay, qué alegría, ay, qué alegría, ay, qué alegría, que cae en la tierra, la libertad. Linda está Santa Cruz, cuando va huyendo el día, cruza la isla Bolivia, allá por el horizonte, las balas del remonte, eternas sobre la luna, y tierra junto en el luna. Los tamarinos del monte, ay, Santa Cruz, flor del jardín tinerfeño, despierta de un bello sueño que tiñe el verde mar. Ay, Santa Cruz, mi tierra negra, el valle de la Botava, que tiñe el verde mar. Cuando la tarde se va, con cadencia de palmeras, una turbina espera, suspirando en las mimosas y las estrellas celosas, palmeras solería, cuantos mujeres la vida, se besan bajo las rosas. Ay, Santa Cruz, flor del jardín tinerfeño, despertar de un bello sueño que no se puede olvidar. Ay, Santa Cruz, mi tierra morena y brava, y el valle de la Botava, que tiñe el verde mar. Federico García Lorca. Estas dos canciones, una se refiere a un famoso café cantante como en Málaga, de Chinitas, y la otra famosísima canción popular andaluza, que es Anda Jaleo Jaleo. Y el concierto terminará por otras dos últimas canciones, que son canciones universales españolas, para que se vea que Tenerife y Málaga forman parte de un conjunto que es nuestra patria, nuestra nación. En el café de Chirinarí, en el café de Chirinarí,
cosa tan bonita cuando desde el cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna entró por mi ventana. Qué cosa tan bonita cuando desde el cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. La segunda cosa es que Cristina y María Victoria, cuando han llegado, han dicho: ¿y ese chico tan guapo, tan alto, tan rubio? Se le ha encontrado, pues está oncóloga. ¿Cómo sabe tanto de la conferencia que nos ha dado? Y no, pues estupendo, así da gusto. Y luego han dicho: ¿y va a estar mañana aquí? Pues sí, mañana sí, pero el domingo es que se va. ¡Ay, qué pena que se vaya! Y entonces me han pedido que yo diga todo esto porque le vamos a ofrecer una canción, ¿verdad? A ver lo que han pensado. De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy las noches se acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Que fría es la pena de un beso de nadie. Las horas de piedra
familia. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Damos por finalizado. Gracias.